Buenos días, Humash para el día jueves, Parashat Vayishlach. Estamos en el capítulo 34, versículo 1. Esta es una historia triste. Vateitze Dinah bat Leah asher yolda Yaakov lirot bivnot haaretz, y Dinah, la hija de Leah, a quien ella había dado a luz para Jacob, salió para ver las hijas del país. Rashi dice, ¿por qué dice hija de Leah? ¿Acaso no era también hijo de Jacob? En realidad es en alusión al hecho de que Dinah había salido a ver las hijas del país, que la Torá habla de ella solamente como la hija de Leah, puesto que a esta también le gustaba salir, como se declara, Leah salió a su encuentro de Jacob, a ella se aplicó el proverbio de tal madre, tal hija. Entonces dijo que este atributo de salir y ver y mirar, esto viene más del lado de Leah y no de Jacob. Vemos que Dinah era una mujer muy bonita. Y dice, Vayar ota Shechem ben Hamor hachivi nesi haaretz, vayikach ota, vayishkav ota, vayanea. Y Shechem, hijo del Chiví Hamor, el príncipe de aquella tierra, la vio, la tomó y se acostó con ella y la humilló. O sea, la violó. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. Y su alma se apegó a Dinah, hija de Jacob, amó a la joven y habló al corazón de la joven. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. Entonces Shechem habló a su padre Hamor, diciendo, toma para mí a esta niña como esposa. ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. Jacob oyó que había mancillado a su hija Dinah, mientras sus hijos estaban con su ganado en el campo, y Jacob cayó hasta su regreso. Vayetze Hamor avi Shechem el Jacob ledaber ito, y Hamor, padre de Shechem, salió a encontrarse con Jacob para hablar con él, porque su hijo dijo que quería casarse con Dinah. ובני יעקב באו מן השדה כשמע, ויתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. Los hijos de Jacob llegaron del campo. Cuando lo oyeron, se entristecieron los varones y se enfurecieron mucho, pues vileza había hecho en Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no debía hacerse. Es interesante esa frase, vejein lo yehaseh, que no se debe hacer eso. Porque la pregunta es, ¿en base de qué ley o qué reglamento es que no se debe hacer eso? Más allá de la decencia, porque una vez que existe una Torah, posterior a eso tenemos todas las leyes están escritos y hay, si alguien hace algo así, obviamente es una prohibición grave de la ley. Pero previo a la entrega de la Torah, ¿qué guiaba a la gente o qué código seguían para saber de que eso era contra la ley? No solamente contra la decencia de uno. Entonces eso es lo que dice Rashi. Esto se refiere al acto de violar a las jóvenes solteras, pues incluso los pueblos del mundo se habían impuesto a sí mismos guardarse de la promiscuidad sexual como consecuencia del diluvio. O sea, sí había un código y algo aceptado, una conducta, una forma correcta de vivir, y en ese código existía la prohibición de hacer algo así a una niña soltera o cualquier persona. O sea, וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני חושקה נפשו בביתכם, תנונה אותה לו לאישה. Entonces Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Shechem ansia a su hija, por favor dénsela como esposa. Y para ser
la oferta más atractiva. Entonces dice, V'hitchatenu otanu benotechem titnu lanu, ve'et benotenu tikhu lachem, y cásense con nosotros, den sus hijas para nosotros y tomen a nuestras hijas para ustedes. V'itanu teishevu v'haaretz tiyeh lefnechem shevu uscharua v'heachzu ba. Habiten con nosotros, la tierra estará delante de ustedes, establezcanse y comercien en ella y tomen posesión en ella. Tratando de negociar, tenía que hacer la oferta más atractiva. Vayomer Shechem el avia ve'el acheha emtza chen be'einechem va'asher tomru elai eten. Y Shechem dijo a su padre y a sus hermanos, hallé yo gracia en sus ojos, y lo que ustedes me digan lo daré. Harbu alai meod mohar umatan ve'etne kasher tomru elai utenuli et hana'ara liisha. Pídanme en abundancia el contrato matrimonial y los obsequios, y yo daré cuanto ustedes me digan, pero denme a la joven como esposa. Está muy insistente. Vayanu bnei Yaakov et Shechem ve'et Hamor aviv b'mirma vayidaberu asher timeh et Dina achotam. Los hijos de Jacob respondieron a Shechem y a su padre Hamor con astucia. O sea, su respuesta es con astucia y tienen un plan. Y hablaron porque él había manciado a su hermana Dina. ויאמרו עליהם לא נוכל לעשות את הדבר הזה לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה כי חרפה היא לנו. Les dijeron, no podemos hacer esto, dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, pues es oprobio para nosotros. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו לאמו לכם כל זכר. Solo con esta condición consentiremos si ustedes fueran como nosotros, al ser circuncidados todos sus varones. Esta es la condición. Los hombres de la ciudad tienen que circuncidarse. Venatanu et benotenu lachem ve'et benotechem nikach lanu v'yashavnu itchem v'hayinu le'am echad. Entonces les daremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros, habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Ve'im lo tishmu eleinu lehimol, pero si no nos escuchan para ser circuncidados, velakachnu et biteinu vehalachnu. Entonces tomaremos a nuestra hija y nos marcharemos. Vayitvu divreihem be'einei Hamor uve'einei Shechem ben Hamor. Sus palabras fueron bien recibidas por Hamor y por Shechem, hijo de Hamor. Velo eichar hanar lasot hadavar ki chafetz bevat Yaakov, vehu nichbad mikol bet aviv. Y el joven no tardó en hacer eso, ya que ansiaba a la hija de Jacob, a Dina, y él era el más honorable de toda la casa de su padre. Tenía mucha influencia en esa ciudad, y estaba seguro que él podía convencer a la gente a actuar de esa forma, o sea, hacer ese trato. Vayavo Hamor u'Shechem beno el sha'ar Iram, vayidabru el anshei Iram leimor. Hamor y su hijo Shechem llegaron a la puerta de la ciudad y hablaron con los hombres de la ciudad diciendo, eso no es una cosa muy fácil de vender, ¿no? Tienen que vender la idea que todos los hombres adultos se tienen que circuncidarse, es una cirugía. האנשים האלה שלמים הם איתנו וישבו בארץ ויסחרו אותה והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם ואת בנותם ניקח לנו לנשים ואת בנותינו ניתן להם. Estos hombres son pacíficos con nosotros que habiten en esta tierra y que comercian en ella, pues he aquí que la tierra es bastante amplia delante de ellos. A sus hijas tomaremos para nosotros como esposas
y les daremos a nuestras hijas. Ach bezot yeotu lanu hanashim lashevet itanu, lihiot la'am echad. Pero esa es la condición que ellos ponen para convertirse en un solo pueblo. Vihimol lanu kol zachar kasher heim nimolim. Circuncidarnos todos nosotros como ellos están circuncidados. Miknehem v'kinyanam v'chol behemtam halo lanu hem ach neotah lahem v'yeshu itanu. Sus ganados y sus bienes y todos sus animales no serán nuestros. Esa es la forma de vender. Sí. O sea, pasan ese rato difícil porque después tenemos mucho para ganar. Solo consintamos con ellos y habitarán con nosotros. Vayishmeu el Hamor vel Shechem beno kol yotze shariro vayimolu kol zachar kol yotze shariro. Todos los que salían por la puerta de su ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Shechem y circuncidaron a todo varón y todos los que salían por la puerta de su ciudad. Vayihi bayom hashlishi biyotam koavim vayikhu shnei bnei Yaakov Shimon velevi achei Dina ish charbo vayavo al ha'ir betach vayahargu kol zachar. Y sucedió que al tercer día, cuando ellos estaban adoloridos, dos hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Diná, cada uno tomó su espada y cayeron sobre la ciudad confiadamente y mataron a todo varón. Ve'et Hamor ve'et Shechem beno hargu lefi charev vayikhu et Diná mi bet Shechem vayetzeo. Y a Hamor y a su hijo Shechem mataron a filo de espada y tomaron a Diná de la casa de Shechem y salieron. Bnei Yaakov ba'u al hachalalim vayavozu ha'ir asher timu achotam. Los hijos de Jacob cayeron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad porque habían manciado a su hermana. Et sonam ve'et bekaram ve'et chamorehem ve'et asher ba'ir ve'et asher basadeh lakachu. Tomaron sus rebaños, sus reses y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Ve'et kol chelam ve'et kol tapam ve'et nishehem shavu vayavozu ve'et kol asher babayit. Y capturaron todas las riquezas, sus riquezas, y todos sus pequeños y sus mujeres, y saquearon todo lo que había en las casas. Vayomer Yaakov el Shimon ve el Levi. Jacob dijo a Shimon y a Levi, Achartem oti lahavisheni biyoshev haaretz bekrani uvaprizi, bani betei mispar v'nesfu alai v'hikuni v'nishmadeti ani ubeiti. Los regañó. Ustedes me han enturbiado al hacerme abominable ante los moradores de esta tierra con el Kenaní y con el Ferizí. Yo cuento con pocos en número, y si ellos se juntan y me atacan, seré destruido yo y mi casa. Vayomru hachezona yaseh et achoteinu. Pero ellos dijeron cómo a una ramera había de tratar a nuestra hermana. Entonces, esta historia requiere mucha explicación y de hecho hay mucho comentario, mucha explicación sobre esto, pero aparentemente, o sea, la idea es que una ciudad debe tener leyes y debe tener cortes, debe tener juicios y no debe permitir que las cosas se hagan y no hay ninguna justicia. Y si una ciudad actúa sin ningún tipo de justicia, pues no solamente las personas que actúan mal están actuando mal, sino toda la ciudad que no, o sea, se organiza para hacer la justicia, está actuando mal. De todas maneras, definitivamente es una historia que requiere explicación, pero así es, esta es la historia. Así como está escrito en la Torah. Vayomer Elokim el Yaakov, kum alei Bet-El, veshev sham, vasei sham mizbeach lael hanireh elecha bevaracham mepnei Esav achija. Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Bet-El, permanece ahí y erige ahí un altar al Dios que se apareció cuando huiste de tu hermano Esav. Vayomer Yaakov el Beitov et kol asher
Imo hasiru et elokei hanechar asher betochem v'yitaharu v'achlifu es simlotechem. Entonces Jacob dijo a los miembros de su casa y a todos los que estaban con él, quiten los dioses de extraños que tengan entre ustedes y límpiense y muden sus ropas. Venakuma venale Bet-El ve'aseh sham mizbeach le'el ha'oneh oti b'yom tzarati v'yihi imadi b'derech asher halachti. Nos levantaremos y ascenderemos a Bet-El, allí erigiré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y estuvo conmigo en el camino que anduve. Vayitnu el Jacob et kol Elohei hanechar asher biadam bet hanezamim asher boznehem vayitmon otam Jacob tachat ha'ala tachat ha'elah asher im Shechem. Entregaron a Jacob todos los dioses de extraños que tenían en su poder, así como los aretes de sus orejas, y Jacob los escondió debajo del olmo que está junto a Shechem. Vayisao vayihi chitat Elokim al ha'arim asher svivotehem velo radfu acharei bnei Jacob. Viajaron y el miedo a Dios estuvo sobre las ciudades y a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Que eso fue un milagro, porque después de lo que habían hecho, era de esperar que todos los vecinos hubieran atacado a Jacob y a sus hijos. Pero hubo el miedo de Hashem. Interesante que la palabra de miedo es Chitat. Chitat también es iniciales para Chumash, lo que estudiamos todos los días. Tehilim, lo que uno debe leer de Tehilim, de los salmos todos los días, y Tanya. También el libro de Tanya está dividido en el año. Entonces, cuando uno estudia esto, entonces hace de que el miedo de los que quieren hacerle daño siempre, o sea, es una protección. Vayavo Yaakov luza asher be'eretz Kenan hi Bet-El hu v'chol ha'am asher imo. Jacob llegó a Luz, que está en la tierra de Canaán, la cual es Bet-El, y toda la gente que estaba con él. Vayiven sham mizbeach vayikra al makom el Bet-El, ki sham niglu elav ha'elokim bevarcho mepnei achiv. Ahí construyó un altar y llamó al lugar el Bet-El, porque allí se le había revelado Dios cuando huía de su hermano. ותמת דבורה מינקת רבקה ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בחוט. Y Deborah, la nodriza de Rivka, murió y fue sepultada abajo de Bet-El, en lo bajo de la planicie, y él llamó su nombre Alon Bachut. Vayirá Elohim el Jacob Od bevo'o mi Padan Aram y barejoto. Dios se apareció a Jacob otra vez cuando vino de Padan Aram y lo bendijo. Vayomer lo Elohim Shimcha Jacob lo yikare Shimcha od Jacob ki im Yisrael yesh shemecha v'yikra et shemo Yisrael. Y Dios le dijo, tu nombre ya no será llamado Jacob, sino Israel será tu nombre, y él llamó su nombre Israel. Nosotros habíamos hecho referencia a este momento que el ángel con que Jacob peleó quiso esperar hasta que Hashem le cambie el nombre para aceptar las bendiciones que Yitzhak le dio a Jacob, que fueron quitados de Esav. Él dijo, mira, ya más adelante en Bet-El, allá Dios te va a cambiar el nombre y ahí vengo yo. Ahí voy yo y admito y acepto las bendiciones. Y Jacob no aceptó y dijo, no, me tiene que aceptarlo ahora. Si quieres ir a cantar las canciones de la mañana como me estás diciendo, es ahora. Vayomer lo Elokim ani kel shakai perei urevei goy ukehal goyim yiyem imeka umelachim mechalatzecha yeitzeu. Dice que, y Dios le dijo, yo soy Dios omnipotente, fructifica y multiplícate, un pueblo y una congregación de pueblos saldrán de ti y reyes saldrán de tus caderas. Rashi dice, Goy significa que todavía vas a tener un hijo más, que se refiere a Benjamín. Goyim se refiere a Menashe y Efraim,
los hijos de Yosef, que van a ser contados como tribus. Umelachim, esto aluda de a Shaul y a Ishboshet, quienes pertenecían a la tribu de Benjamín y todavía no había nacido. O sea, Hashem le estaba diciendo que todavía faltaba para nacer, un tribu directamente de él y dos más que iban a salir de Yosef, que son Menashe y Efraim, y grandes reyes saldrán de ellos. Y con esto terminamos el Chumash de hoy.